Desde Culecautín para toda la Araucanía y más allá. 89.5 FM. Radio Araucanía Andina. Queridos amigos, aquí estamos un pelín atrasados, pero más vale, nunca es tarde si la dicha es buena, decía un locutor por ahí. Estamos esperando a nuestro amigo Héctor Ramírez en este Hablar por Hablar, pero por cierto, estamos con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo has estado tú? Bien, afortunadamente bien, aquí con mucha vaguada costera, medio helado, ¿no? ¿Ya? Ayer un hermoso día, soleado día, hoy mucha vaguada costera. Mira, nosotros también tenemos un buen día aquí, un buen día de sol, diría yo, hasta con calor. Bueno, ahora calor no es que estén cayendo los patos asados ni mucho menos, pero en relación a otros días, evidentemente que está bastante bueno, por decirlo de alguna manera. Eso es bueno por un lado y malo por otro porque derrite la nieve, pues, y uno de los atractivos nuestros es la nieve, por cierto. Entonces, eso. Oye, mira, antes de iniciar el programa o a manera de inicio del programa, yo quería que expresáramos dos cosas. Primero, que si bien es cierto, hoy día no es, pero fue hace unos pocos días atrás, el 6 de agosto, contarte que el 6 de agosto del año 1945, a las 8:15 horas, un bombardero B-29 llamado Enola Gay lanzó sobre la ciudad de Hiroshima la primera bomba atómica bautizada como Little Boy. 3 días más tarde, el 9 de agosto a las 11:02, el bombardero Bexmar dejó caer la segunda bomba llamada Fat Mary sobre la ciudad de Nagasaki. Yo creo, sobre todo en el tema, ahí llegó Héctor, de ahí lo saludamos. Sobre todo en el tema de que se empiezan a polarizar las ideas, políticas, etcétera. Esto es la peor muestra del incordio y de la, diría yo, de la incapacidad humana de establecer acuerdos y cambiar los egoísmos gubernamentales por la muerte de cientos de miles de inocentes en esta matanza que nos debe ir a doler, y por eso mismo la dejo ahí, o sea, la quiero recordar en el sentido de decir que esto es lo que no debemos hacer, esto es lo que no debemos permitir. Dani. Me parece muy bien recordar esto. A mí me llama la atención que esto en todo el mundo no se haga un minuto, un recuerdo más efectivo, más conmemorativo de esa situación tan dramática, ¿no? Donde la racionalidad humana se perdió totalmente y apretar un botón que cae una bomba, ¿no? Una bomba atómica, nuclear, que no solamente destruye en ese momento, sino generaciones tras generaciones va destruyendo. Exactamente. Y que no se recuerde en todo el mundo para que nunca más, ¿no?, la irracionalidad de la gente conduzca a un exterminio del ser humano. Ya. Vamos a invitar ahora a nuestro amigo de Arauco Indómito, Héctor Ramírez. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Habíamos empezado el programa sin ti, pero yo de ahí te voy a dar la palabra porque necesitamos también que opines respecto del tema que estábamos conversando. Muy buenas tardes, estimados amigos y auditores de esta prestigiosa radio de la 9ª región y la 8ª. Yo me encuentro en Arauco con una temperatura de 17 grados, un día soleado, y recordarle a la gente que nos mire más allá de Chile, incluso de Santiago, que la comuna de Arauco y la provincia de Arauco se encuentran en la región del Biobío. Sí. ¿Ya? En la del Biobío. Y no en la región de la Araucanía. Sí, eso yo no sé si es bueno o malo, pero también es verdad que de repente, mira, para las cosas malas la ponen en la Araucanía, ¿no? Y para las cosas buenas se va para el Biobío, pero bueno, pero en fin, Arauco sigue siendo indómito y muy bienvenido. Estábamos hablando respecto de una conmemoración del mundo, de la irracionalidad del ¿cómo se llama?, del ser humano,
que decíamos que el día 6 de agosto, o sea, hace 2 días atrás, del año 1945, a las 8:15 horas, un bombardero B-29 llamado Enola Gay lanzó sobre la ciudad de Hiroshima la primera bomba atómica. Entonces, y 3 días después fue la bomba en Nagasaki. Entonces, el tema era, y estábamos de acuerdo, que claro, esto es la irracionalidad humana. ¿Cómo hemos llegado a eso? Esto es lo que no podemos hacer, y lo tenemos que condenar en todos sus... en todas sus formas. No es posible que esta carrera armamentista nos lleve por, diría yo, el egoísmo de unos pocos a estos genocidios tan viles en términos generales, que luego incluso ha sido heredado por generaciones a partir de problemas genéticos, etcétera, que se han ido dando. Así estábamos empezando nuestro programa y te quiero invitar a ti también a reflexionar respecto a aquello. Sí, mira, es muy grave. Esos son retrocesos de la humanidad. Ustedes saben que la humanidad ha ido de salto en salto. Hubo un tiempo del oscurantismo, de la Edad Media, en que los científicos eran asesinados, quemados en la hoguera, por decir, por ejemplo, que la Tierra era redonda, y todas aquellas personas más inteligentes que en ese tiempo estaban al servicio del progreso eran perseguidas. Y esta bomba que se tiraron a las ciudades japonesas en la Segunda Guerra Mundial es un retroceso enorme de personas que hoy día mismo todavía existen. Todavía claro. Existen estas personas que quieren volver a los estados más primitivos, ¿ya? Claro. Esa irracionalidad con que manejan el país las corrientes ultraderechistas y fascistas, quieren volver al pasado, quieren volver siglos atrás, ¿ya? A la esclavitud de las personas humanas. Y hoy día vemos como en Gaza se asesina todos los días a niños y mujeres, ¿ya? Y la están matando con el hambre. Miren la irracionalidad, la maldad del ser humano, la maldad más grande que se puede esperar cuando esperábamos que ya esto no se iba a producir en el mundo. Estamos ante los ojos del mundo y la televisión calla todo esto, sobre todo la televisión del imperio, ahí estamos incluidos nosotros, que están sometidos al imperio norteamericano. No habría resistido esta hambruna y esta matanza en Gaza si la televisión no estuviera todos los días informando de estas matanzas. Y tantas no habría soportado el Estado de Israel, lo habría soportado esto que está haciendo, porque el mundo no se lo habría permitido, pero los medios de información en el mundo que están captados por los millonarios no dan estas imágenes. Sí, claro. ¿Ya? Ahora habría que decir, respecto, ya que tocaste ese tema, habría que agregar que en el genocidio que ha sido de alguna manera, ¿cómo decir?, condenado por el mundo entero, que se hizo contra el pueblo judío en Alemania, sin embargo, el mismo pueblo judío ha escondido o ha invisibilizado los otros pueblos que también fueron igual condenados, muertos, con hambrunas, con, ¿cómo se llama?, en hornos quemados, etcétera, que son, por ejemplo, la diversidad sexual. Los gitanos fueron perseguidos por los árabes, o sea, por los alemanes en ¿cómo se llama?, en Alemania. Los andaluces españoles también, y apareciera como que los alemanes solo persiguieron a los judíos y el resto no aparece. Ahí también hay víctimas y que merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. Sin embargo, quería, a manera de introducción de este programa, quería también decir otra cosa que pasó el 6 de agosto, y yo lo quiero poner como un tema de que hoy día se empiezan a establecer ciertas verdades o se empiezan a decir cosas que carecen de un cierto sentido de rigurosidad histórica, por decirlo de alguna manera. Y me voy a referir, queridos amigos, porque ustedes se acordarán de esto, que es la Operación Carrizal Bajo. Es un intento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de ingresar armas a Chile para combatir la dictadura de Augusto Pinochet.
terminó con el descubrimiento y decomiso de la mayor parte del arsenal por parte de los servicios de seguridad. La operación, que consistió en el desembarco de aproximadamente 80 toneladas de armas por vía marítima en la caleta de Carrizal Bajo, fue descubierta el 6 de agosto de 1986. Ustedes se acordarán de esa noticia porque de alguna manera la vivimos y evidentemente nos puso en una condición o el poder hablar si era válido en ese momento, ¿no es cierto?, el enfrentamiento o la vía armada para derrotar la dictadura o era necesaria una vía democrática respecto a eso. Sin embargo, más allá de las vías que pueda considerar cada uno de nosotros respecto de eso, sin embargo, este hecho ocurrió y no puede ser un hecho que quede oculto, que quede aislado, porque de alguna manera hubieron consecuencias posteriores respecto a eso. Y cuando digo consecuencias posteriores, me refiero a muchas personas que hubieron vidas aquí en esta cuestión. Si alguno de los dos quiere opinar respecto a eso, feliz de que escuchemos su opinión respecto del tema del Carrizal, que también es un 6 de agosto. Yo lo que puedo decir al respecto, que fue una situación, qué sé yo, que tuvo mucha publicidad en los medios que en ese tiempo manejaba la dictadura de Pinochet. Fue bastante violenta la situación, violento porque gran parte de la población, entre los que me incluía, no creíamos, pensábamos que era una mascarada más de la dictadura, ¿no? Una manipulación. Una falacia. Y por mucho tiempo no la creíamos realmente, ¿no? Hasta que finalmente algunos actores, qué sé yo, dijeron que efectivamente había sido de esa manera, como lo presentaron las noticias. Y eso, al final de cuentas, uno dice, orgánicamente estábamos preparados para hacer, qué sé yo, una lucha así contra las Fuerzas Armadas o contra la dictadura. Eso es algo que yo creo que en un tiempo más los historiadores van a dilucidar. Por ahora, uno lo que puede hacer es relatar el hecho, ¿no? Y que desde mi punto de vista el pueblo chileno no estaba preparado como para intentar algún tipo de insurrección. No creo que hayamos tenido el pueblo chileno haya tenido la capacidad de hacer una acción armada contra el gobierno de la dictadura de Pinochet. Eso. Ok, Héctor. Mira, yo no condeno ese asunto por el hecho de que vivíamos una tiranía que mataba de día a opositores desarmados, ¿ya? Teníamos una tiranía que nos estaba condenando a la miseria, al hambre y al enriquecimiento ilícito de grupos económicos y extranjeros. Entonces, rebelarse contra la tiranía está legitimada hasta por la Iglesia Católica. Y es un derecho humano. Claro, y también en el siglo XII ya Tomás de Aquino decía que era legítimo rebelarse contra la tiranía. Ahora la oportunidad a lo mejor no era la adecuada, pero la rebelión popular fue parte de la lucha contra la dictadura y ayudó a terminar con la dictadura. Ok, perfectamente entonces. Hecha la presentación, recién estamos en la presentación, todavía no hemos iniciado el programa. Ya que está usted en pantalla, don Héctor, ahí con esa maravilla de Arauco en el fondo y ese cielo azul, usted nos traía un tema para conversar hoy día, que por cierto nosotros estamos muy dispuestos y prestos a escuchar. Sí, traigo el tema, la ley Carín. Mira. La ley Carín pareciera que es una cosa insignificante, pero a mi juicio, por lo que voy a exponer, es muy importante para el país. Vamos allá entonces. A manera de introducción, a lo mejor yo los lateo con introducciones, pero es bueno hacer el contexto. Siempre el mundo avanza y en tiempos prolongados van adquiriendo el ser humano más protecciones, va haciendo obras de emancipación, obras de civilización. Tú recuerdas, Juan Carlos, y también David, de que
Los derechos de primera generación son después de la Revolución Francesa. Los derechos de primera generación son aquellos derechos políticos y derechos cívicos, derechos civiles que conquistó la humanidad y están estipulados en la Declaración Universal del Hombre, ¿ya? En relación al reconocimiento que tiene el ser humano de ser protegido en ciertas situaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, producto de la matanza de más de 60 millones de personas por los nazis, y que declaró la Segunda Guerra Mundial y que después perdieron y tuvieron que refugiarse en distintos países, y otros en los tribunales de Nuremberg fueron condenados a prisión perpetua por sus grandes crímenes. Y esa, ahí nació la Declaración de los Derechos Humanos y nacieron también los derechos de segunda generación, que se llaman, que son los derechos socioeconómicos. Los derechos socioeconómicos, y ahí tenemos nosotros el Código del Trabajo, que son parte de los derechos socioeconómicos. Y en tercer lugar están los derechos más colectivos, está el derecho a la paz que tenemos los habitantes del mundo, esos son los derechos de tercera generación, el derecho a un ambiente libre de contaminación, etc. Y la ley Norin... Héctor, en el sentido de que cuando tú dices que hay derecho de primera, segunda y tercera generación, no es que sea uno más importante que el otro. No, son todas conquistas civilizatorias. Es un avance de la humanidad. Cada vez la humanidad avanza más. Son avances culturales. Porque el ser humano, entre ellos el hombre, tiene instinto, nace con instinto, entre aquellos también malos instintos. ¿Y cómo se perfeccionan esos malos instintos? Con la cultura. Y esos derechos de primera, segunda, tercera generación son para mejorar el ser humano. Son cambios culturales inmensos que fortalecen la convivencia humana a nivel universal. Y mira, y ahora la ley Karim viene a ser lo que podríamos llamar derechos de cuarta generación. Es decir, es una ley emergente, es una ley moderna que viene a prevenir problemas tan graves como son aquellos que se producen en el lugar de trabajo. ¿Ya? Son derechos que están en la Constitución, pero que no había leyes que lo hiciera obligatorio. Tenemos derechos constitucionales nosotros de garantía, que se llama, garantías constitucionales. Los que están a partir del artículo 19. Claro, artículo 19. Entonces, ahí tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a no ser discriminado, a la vida íntima, al derecho a expresión, sin temor a la represalia. Tenemos derecho a la indemnidad, que significa que si nosotros hacemos uso de las leyes, de los tribunales, no podríamos ser perseguidos por hacer uso de nuestros derechos. Claro. En la ley Karim se enmarcan esos derechos. La ley Karim, hablamos ahora directamente de la ley Karim. Espérame un segundito, que es para agregar que la ley Karim es la ley 21.643, que además esta ley lleva su nombre por Karim Salgado, que esta persona se suicidó por sufrir acoso laboral. Entonces, de ahí se le conoce habitualmente como ley Karim. Ahora, todas las leyes que tienen que ver con el tema del trabajo, particularmente, que es esta ley, lo que hacen es modificar el Código del Trabajo respecto de ciertas cosas, o agregarlo, digamos, agregarle ciertas causales. Y en ese sentido es lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Mira, la ley Karim tiene por objetivo la prevención. ¿La prevención de qué cosa? La prevención en el lugar de trabajo del acoso y la violencia laboral. ¿Qué tipo de acoso? El acoso sexual. ¿Qué es lo que es el acoso sexual? Son requerimientos no consentidos por la otra parte
que afectan la situación laboral de las personas. Y la afectan a veces muy grave. Hay personas que llegan, yo me recuerdo cuando era inspector, llegaban personas destruidas moralmente por haber Claro, sufrido una cosa sexual, destruidas. Y nosotros no teníamos armas claro. para atender a esa persona. Ahora las tenemos, ahora las Ahora tenemos. Con está la la ley cosa, Karim, la Inspección del Trabajo cuenta con armas, ¿ya? Para, para combatir y solucionar y exacto. prevenir, y prevenir las conductas laborales en el trabajo. Ahí también está el acoso Eh, laboral, También está el no acoso solo, no laboral. solo el ¿Qué es sexual. lo Y que el el laboral, acoso, ¿cómo sería? el acoso laboral es las personas que hostigan, ¿Ya? hostigan permanentemente a la otra persona, sobre todo el trabajador, Esto, del empleador al trabajador o del jefe en el sector público, del jefe al subordinado, lo persigue y uno permanece más tiempo interactuando en el trabajo que en su propio hogar. ¿Se exactamente. imaginan ustedes que todos los días se someta a un trabajador a la persecución que le causa humillación, que le causa maltrato a su Esto, personalidad? Se esto, pa- destruye esto día a día esa también- persona. Es muy grave esto, aquello. esto, Entonces, ese es el acoso laboral. pero eso es jerárquico también. O sea, es decir, un jefe respecto a su subordinado, o puede ser Y entre también compañeros también. puede ser un par, puede ser Ah, un ya, par. ya, Y en tercer lugar de las definiciones de la ley del Caribe está la violencia en el trabajo. claro, Y la violencia en el trabajo tiene relación con el comportamiento agresivo de personas externas al trabajo, al lugar de claro. trabajo, personas externas que van de pasada o que trabajan, que son terceros, contratistas, subcontratistas, que trabajan junto con el empleador. Se da mucho en la empresa contratista y no contratista, que la empresa mandante igual tiene contratistas y esos contratistas maltratan a trabajadores que son permanentes, ¿ya? Claro. Entonces se produce ese caso y todos esos casos también lo tiene que, eso que va en contra de los trabajadores, esa conducta agresiva, ¿ya? Que podrían escalar en violencia, también la ve la Y en ley ese caso, Karim. el maltrato está codificado, quiero decir, el tipo de maltrato que se establece, o alguien podría sentirse maltratado nomás, porque te voy a poner un caso, hay gente que alega acoso laboral de tanto en cuanto la quieren cambiar de faena. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un tipo que está en un escritorio, tú no lo podrías como empleador mandarlo que vaya a barrer la oficina, por ejemplo, porque él entendería que es una función distinta. Mira, eso entra en el campo del derecho laboral, no es la ley de No, acoso. aquí ya, No, perfecto. Eso no es la ley de acoso. está Eso, bueno que lo eso el aclare. trabajador podría reclamarlo por el artículo 14 del Código del Trabajo. Ok, perfecto. Entonces, esos terceros también que hacen, que tienen una actitud grosera con el trabajador, que, que, que realmente lo ofende y podría escalar en violencia, de eso se trata la ley Norín y eso forma parte de la administración de la empresa o Pero del servicio en este público caso, en este caso. por ejemplo, que Eh, llegue un cliente de algo a reclamar de malas maneras a un empleado por algún servicio o algún producto que debería. exacto, Entonces, ahí el responsable sería el dueño o el empleador si es que no ha implementado un protocolo, entiendo, ¿no? exacto. En tercer lugar, justamente lo que dices tú, la ley establece un protocolo, unos protocolos obligatorios para la parte empleadora, empresa, y también para los organismos del Estado, ¿ya? Donde trabajan ahí funcionarios públicos. Esto claramente la ley Karim, no como otras leyes a veces que son ambiguas, que solamente son para el sector privado y que después hay que requerir a la justicia, a la Corte Suprema, sí, también es para el sector público. Bueno, esta ley derechamente es también para el sector público y privado. En Ok, cuarto lugar, esta ley establece procedimientos establecidos en los protocolos. ¿Ante quién se puede reclamar cuando alguien se siente afectado por esta ley? Se puede reclamar al empleador,
Ok. Se puede reclamar a la Inspección del Trabajo. Se puede reclamar ante la Contraloría de la República y también ante los tribunales del trabajo. Claro, Ante los tribunales del trabajo. según el mérito que tenga la cosa, digamos. La agresión. Claro, mira, esto va, a veces va de a poco y se descubre que hay indicios, eso llega después a los tribunales. Exactamente. Generalmente el primero que tiene que poner protocolo y orden es la empresa. Está obligado a prevenir los conflictos, a prevenirlos, no que estos estallen, Claro. sino que previene estos conflictos. Si la cosa ya no se arregla ahí, por supuesto que la Inspección del Trabajo, a requerimiento del empresario, a requerimiento del trabajador, hace una investigación y esa investigación puede terminar en sanciones, puede terminar en multas, amonestaciones e incluso con la suspensión de la personalidad jurídica de la empresa. Puede Ya. llegar también a eso. Mira. O sea, es complicado. Es complicado. Y, Ahora, y- ¿qué se...? oye, y Dime, no. la anulación del despido, por ejemplo, en este caso, porque pudiese ser el acoso de manera tal que el empleador despida al trabajador más allá de las causales que pudiese tener. Ese despido también se podría, si se aplica la ley Carín, se podría anular. Sí, claro. Mira, No. ahí el trabajador tiene la opción, si es despedido por esa causal o cuando está sufriendo el acoso, hablemos de acoso laboral, Sí, sí, el trabajador puede autodespedirse. ya. Estima que ya está enfermo, que está mal, y puede llevar prueba de autoridades competentes y de médicos competentes, y se puede autodespedir de acuerdo al artículo 172 del Código del Trabajo. Y si logra probar que fue acosado, por supuesto que va a tener todas las indemnizaciones que la ley establece. Claro. Ok, bien. Ahora, ¿qué se espera de esta ley? De partida, esta ley marca un hito en la historia laboral chilena, porque con esta ley se establece que una nueva regulación en el lugar de trabajo y que los factores de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo deben ser prevenidos en Chile. Debe establecerse que las empresas tienen que tratar de que no prevalezca este tipo de infracciones, y eso es una cosa, marca un hito en la regulación misma de las normas laborales. Y en segundo lugar, establece que lo que se quiere es que haya una cultura nueva en el lugar de trabajo. Hay una cultura donde el centro de esa cultura sea el respeto a la dignidad del trabajador, el respeto a las buenas costumbres, y que se respete la integridad física y moral y psíquica del trabajador. Y de aquí en adelante la gente se empodere, no para abusar de la ley, sino que cada cual sepa qué persona está incurriendo en estas malas prácticas de acoso o de acoso laboral o sexual. Y que la gente al empoderarse de eso va a querer una cultura. La ley primero, la cultura después. Y eso busca la ley Carín. Oye, súper interesante, Héctor. Muchísimas gracias por hablarnos de esta cuestión que, vuelvo a decir, y sí, como decía David, es de suyo importante, sobre todo en esta zona, donde de alguna manera, y yo también lo he dicho muchas veces, que el microempresario se confunde con la familia y el trabajador, digamos. A veces los trabajadores, ¿cómo se llama?, comparten todo con el microempresario, yo que sé, hasta las penurias, y por esa razón a veces el empresario se toma ciertas atribuciones que no corresponden, en el sentido que no le paga el sueldo en tiempo y forma, o se lo paga después, y dice, bueno, mira, yo te regalo estos zapatos que me quedaron chicos, en fin, yo qué sé. Entonces, a mí me parece que es bueno que hablemos de esto y es bueno que también
la gente tome conciencia de esta situación. Así que muchas gracias, Héctor. Salvo que tengas algo que decir, que agregar para pasar al tema de David. No, está todo dicho. Está todo dicho. Perfecto. Vamos entonces. David, ¿qué nos preparó usted al día de hoy? Mira, el tema de hoy, de acuerdo a lo que habíamos conversado la semana pasada, era conocer los equipos económicos que están presentando Claro. los distintos candidatos, ¿no? Porque uno tiene cierto ámbito de que en televisión aparecen los genios de las finanzas, economistas con doctorado en todas partes del mundo, en Harvard, Ujú. donde Trump le está quitando el financiamiento a esas universidades, pero no conoce a las segundas líneas que hay. Y aparentemente las situaciones, en el caso, por ejemplo, del equipo de Janet Hanna, son personas de segundo nivel, del segundo nivel, qué sé yo, no académico, sino publicitario o de la primera línea de los medios de comunicación. Y para entrar en materia, por ejemplo, quien lleva la batuta, quien está dirigiendo el equipo económico, se llama Luis Eduardo Escobar, Ya. es el economista, ¿no? De la Universidad de Chile. Es un máster en economía y se define como socialdemócrata a la antigua. Hizo un magíster en la Universidad de Maryland y trabajó 2 décadas en el Fondo Monetario Internacional, que eso le da bastante pedigrí trabajar en el Fondo Monetario Internacional. En el gobierno de Lagos fue director de EFE, ¿no? Conocía EFE y los famosos trenes de esa época. Luego asesor macroeconómico, que eso es muy importante, en Hacienda bajo la conducción de Nicolás Eizaguirre, ¿no? Presidente del Centro de Estudios, CET, investigador de Chile 21, presidente de la empresa portuaria de Valparaíso, acompañó a Marco Enrique Ominami en su primera aventura presidencial, después también en el 2017 Alejandro Guillén. Y para saber más o menos cierta característica de Luis Eduardo Escobar, se opuso a la eliminación de la AFP y la aplicación de un impuesto del 1% más rico, a los más ricos. Cuestionó al presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien había advertido sobre el alza del gasto público, ¿no? Algunos planteamientos de Luis Eduardo Escobar, porque uno conoce a la gente de acuerdo a sus hechos, Sí. de que la tarea es hacer un programa nuevo, ¿no?, de Janet Jara, que respete la institucionalidad actual, ¿no?, y que nos permita ganar la elección en noviembre. Y planteó 13 días fuerza, por ejemplo, para el próximo periodo donde Janet Jara sería presidenta. 1 es reforzar la inversión. 2, fortalecer el diálogo con el sector privado. Y 3, avanzar en su modelo socialdemócrata. Mira, Él se inscribe en la socialdemocracia. la socialdemocracia, absolutamente, entra de lleno. Después, algo muy claro que él manifiesta, por ejemplo, sin exportaciones Chile no crece. Describa las exportaciones como la locomotora que arrastra la economía. El sistema exportador en Chile exportó el año pasado más de 100.000 millones de dólares, una cifra récord para Chile. Mira. Después tenemos encantar, dice, al sector privado. Porque ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Hay poca inversión en Chile. Eso es categórico. Lo segundo, que el sector privado ha sacado mucho dinero de Chile, muchos capitales de Chile. Y los distintos gobiernos, desde Michelle Bachelet 1 hacia adelante, han tratado de recapturar los capitales que están en el extranjero. La fuga de capital y en alguna medida poniendo hasta incentivos tributarios si vuelven los capitales al país, invierten acá en Chile. Porque hay una discusión vieja que se hizo que el capitalista chileno, ¿no?, pasó a ser inversionista. Exactamente. Y es uno de los problemas que tiene, que en una primera etapa el capitalista chileno fue el creador, el que hizo empresas, etcétera, etcétera, hizo negocio,
Y después, por ejemplo, vendieron esos negocios a capitales extranjeros y él fue inversionista y poniendo la plata en distintos lugares donde le dieron la rentabilidad. Frente al bajo crecimiento, dice, lo único que hace es potenciar el sistema exportador, ¿no? Y con mucho diálogo político. Y para facilitar la inversión privada, dice reglas claras. Revisión de las regulaciones ineficientes, que son importantes. La inversión estatal en infraestructura y sobre todo paz social. Escobar plantea, sin paz social, ¿no? No hay inversión. No, claro. Y eso es categórico. Respecto de los impuestos, él dice que no se contempla ninguna baja de impuestos. Y que el problema mayor que dice la derecha, que bajar los impuestos, ¿no?, aumentaría la inversión, está demostrado en todo el mundo que eso es una falacia. Exactamente. Durante los últimos años, la inversión ha crecido solamente máximo un 2%. Entonces, un problema serio respecto de la inversión. Y el 80 al 90% de la inversión total está dado por el sector privado. Por lo tanto, hay que tratar de reencantar al sector privado. En materia laboral, por ejemplo, de lo que hablábamos respecto de la ley que mencionaba Héctor, que, por ejemplo, culpan a la falta de contratación de mano de obra a las 40 horas y algunas reformas laborales. Y él sale contradiciendo esas afirmaciones porque recién llevamos 60 minutos respecto de lo que es la ley laboral que están aplicando. Y el problema en el diagnóstico laboral malo es crecer, crecer. Si no hay crecimiento, es difícil que se desarrolle más la contratación laboral. Es un problema endémico de Chile desde hace unos cuantos años. En cuanto al salario mínimo, que se había hablado de un salario de 750.000 como un salario vital, que habló la candidata Jara, él dice que es una cifra difícil de alcanzar, que puede ser un objetivo alcanzar eso, pero no solamente que podría corresponder a un salario, podría corresponder incluso a otros beneficios o las transferencias que hace el Estado a ciertos sectores que ganan menos que eso. No hay ningún estudio que señale que una rebaja de impuestos aumenta la inversión. Lo único real, y esto es lo que me llama mucho la atención, como una meta alcanzar un 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto por parte de Chile, que en estos momentos se piensa que vamos a llegar alrededor del 2,8, 2,7, 2,9. La derecha siempre habla de un 3, 3,5. Exactamente, ¿no? Y, por ejemplo, cuando contradice a los otros candidatos, dice, la desregulación que plantea, por ejemplo, Kast, no es una solución para nada. Porque si se desregulariza, por ejemplo, suponte la construcción de edificios, se van a hacer edificios como se hicieron en Estación Central, que son CITES verticales. Claro. Sí, claro. Donde son 45 pisos, qué sé yo, donde con 3 ascensores y la gente está una hora haciendo colas para los ascensores. La gente se demora más en subir a su departamento que en llegar desde San Bernardo ahí a su trabajo, exactamente. Pero son CITES verticales, ¿no? O también más zona de sacrificio. Sí, desregulación, claro, significa más zona de sacrificio en cualquier parte. Y nosotros lo vivimos cerca acá en Quintero, que es horrible, ¿no? Después, dentro de los participantes de este grupo económico que dirige la compañera Jara, está Osvaldo Rosales, que es de tendencia, es socialista, ¿no? Sí, sí. Y es un magíster de economía, asesor de la CEPAL, director de la División del Comercio, y está orientado mucho en los tratados de libre comercio. Ha participado en casi todos los tratados de libre comercio y su tremendo expertise a ese. Incluso se le hizo la pregunta si él postularía a ser ministro de Hacienda. Él dijo que no, que su expertise es del área internacional, qué sé yo, y no va en esa discusión. Después tenemos a Nicolás Gómez, del Partido Comunista, es economista de la Chile,
magíster en economía de Massachusetts, de la Universidad de Massachusetts, ¿no? Y fundamentalmente su expertise en las políticas tributarias. Sobre todo participó también en lo que fue el royalty minero, en la construcción de esa ley tan buena e importante, sobre todo para las municipalidades. Después tenemos al Andrés Betancourt, del Partido Liberal, Andrea, ¿no? Es profesora asociada a la Facultad de Economía de la Universidad de Talca, ¿no? Tiene un posgrado en Economía Aplicada y Agropecuaria, máster en Economía, trabajó con Michelle Bachelet, en el gobierno de Michelle Bachelet, trabajó en la CEPAL también, y habla mucho, o sea, su expertise está en lo que son el costo y el gasto fiscal, sobre todo las pensiones, y participó con la candidata también respecto de eso. Después está Sebastián García del Frente Amplio, es un economista de la Chile, posee un magíster en políticas públicas y desarrollo y actualmente cursa un doctorado en economía. Su enfoque se centra en la Estrategia Nacional de Desarrollo que promueve el crecimiento sostenido y equitativo. Ese sería el grupo económico que se supone que va a ser integrado también por democratistanos, Sí. que deberían estar participando de parte. También tengo respecto de Casi y respecto de Matei, ¿no? Pero no sé si quiere conversamos algo de lo que tenemos. No, porque ya el tiempo nos está pillando, pero lo podemos dejar para el próximo programa, si eso no hay ningún problema. Lo que sí decir y agregar a la buena presentación que has hecho tú, es que evidentemente yo quería leer una pequeña declaración de Manuel Riesco, ¿no? Que él habla respecto de esto porque al establecer algunas diferencias, los economistas sostienen y son como muy teóricos en lo suyo, entonces la teoría de uno pareciera que no corresponde a la del otro y así sucesivamente y debiera ser, me imagino que será así. Y lo voy a leer textualmente. Dice, nunca ningún economista ha tenido ni el encargo, ni la capacidad, ni derecho a identificar las prioridades, definir políticas económicas, ni siquiera establecer un programa en programas económicos tales como lo he sostenido siempre. Los colegas podrán evaluar programas, medir a prioridades sus efectos y comparar políticas económicas. Pero, y aquí es donde dice, hace la gran afirmación, pero la decisión corresponde al pueblo y a quien éste elija. Para este caso, abrumadoramente Janet Jara, ni siquiera Marx, con toda su sabiduría que construyó, osó violar esta regla. El pueblo decide, el pueblo fija prioridades y construye su programa, desde abajo hacia arriba, nadie más, como dice Manuel Riesco. Lo que ocurre es que en el fondo dice, mire, los técnicos son técnicos y no son, la política no es burocracia, los burócratas son gente que sirve para llevar a cabo programas políticos. Pero los programas políticos nacen del diálogo político, precisamente, nacen desde las bases, nacen desde las necesidades. Nosotros no podemos decir que nos guste el pan porque alguien nos dijo que nos gustaba el pan, sino que nos gusta el pan porque se construyó, se hizo a partir de los hornos populares, compartidos, etcétera, un montón de historias respecto a aquello. Sin embargo, las tesis que establecen la academia, siempre hay que tenerla en cuenta, pero fundamentalmente es lo que nosotros elegimos. Nosotros elegimos un candidato que luego ese candidato, por muy bonito que sea el programa, lo podrá cumplir o no, y él va a ser el responsable, y él es el que tendrá que implementar cuáles son las medidas suficientes y necesarias, por cierto, para que esos programas lleguen a satisfacer y ¿cómo se llama?, a cumplir las necesidades o los deseos que tuvo la gente que lo eligió. Entonces, yo quería agregar eso, porque en el fondo, claro, ya he visto editoriales del Mercurio, de la Tercera, que hablan de que habría divisiones dentro del comité político, económico, del comando de la candidata Janet Jara, porque siempre andan buscando por todos lados esta situación. No sé qué les parece a ustedes esto, Héctor. Mira, en primer lugar, es muy bueno el informe de David, como de costumbre, un gran profesor. Mira, Gracias. En segundo lugar, yo pienso que el capitalismo, sobre todo el neoliberalismo de último cuño,
ha endiosado a los economistas, pues, para, para, para que le cuiden sus intereses, pues, Sí. los intereses de las minorías. Si la economía no es ciencia exacta, es una ciencia social más, no es ciencia exacta, pero ellos la han elevado a la categoría de una ciencia exacta, ¿ya? Y esos economistas hablan mitad tecnocracia, como se dice, y la mitad es política de derecha, lo que hablan los economistas. Es muy escaso el economista que te hable del bien común, Claro. siempre cuidando los números y las cifras sagradas que el capitalismo le exige. Y yo recuerdo que le hice una crítica por Facebook al el Comité Fiscal Autónomo. Ajá. El Comité Fiscal Autónomo, la Matei y alguna gente de derecha esperó el informe de ese Consejo Fiscal para aprobar o no el acuerdo de la reforma previsional, ¿ya? Y sacaron a relucir, hoy vamos, y toda la prensa decía, oye, pasado mañana sale el informe del Consejo Autónomo Fiscal que va a decir si conviene o no el acuerdo previsional. Pamplina, ese Consejo Autónomo lleva 5 años, es una ley que la derecha hizo crear ese Consejo Autónomo, y vino el informe, que dijo que para que fuera bueno ese acuerdo previsional, que ellos le dan el visto bueno a condición de que se hicieran 11 ajustes, ¿ya? Técnicos, y los nombró ahí, Claro. ajustes técnicos. Pero el último de los ajustes, adivinen qué es lo que era, Que no se cambiara nada. aumentar la edad de jubilación, compadre. Eso no tiene que decirlo un ente técnico, eso lo decide la autoridad elegida por voto popular, eso es netamente político. Mire el consejo técnico que estaban dando, quedaron desnudos. Ese Consejo Autónomo Fiscal quedó al desnudo. No es organismo técnico, es un organismo politiquero de la derecha, porque los técnicos casi son todos de derecha, por la forma en que son elegidos, Don por la Héctor, forma que son nominados. don Héctor, tenemos que terminar el programa, se nos está haciendo extremadamente interesante y ¿cómo se llama? Y lamentablemente el tiempo se nos acaba. David, Sí, ¿quieres cerrar algo tú? sí, quisiera cerrar con lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú leíste con riesgo, ¿no? Yo creo que este enunciado que hice de lo que es el Comité Económico, son políticas correctas, buenas, dentro del sistema económico neoliberal. Claro. Para la situación actual, son buenas políticas para seguir administrando y manteniendo el sistema. Exactamente. Entonces, Para estoy eso totalmente de acuerdo con lo que plantea, lo que tú leíste recién, ¿no? Bueno, don Héctor, ¿algo que decir para terminar? No, excelente la conversación de hoy día. La idea es ser pedagogo con la gente, explicar ciertas cosas, que la gente se vaya enterando cosas que no salen en la prensa oficial, Exactamente. pero nosotros la podemos comunicar. Por supuesto que sí. Oiga, mis queridos amigos, los dos, debo también invitar a nuestros auditores que nos comuniquen, ¿cómo se llama? Sus intereses también, si quieren establecer algunas preguntas o quieren sugerir ciertos temas, al WhatsApp, al más 569-3610-0657. Que nos den like en nuestro canal de YouTube. Y por cierto, aquí estamos en Araucanía Andina, una radio para Curacautín y Manalcahuello. Nos vemos la próxima semana, que tengan una muy buena tarde, un abrazo a todos, gracias por estar ahí los que están y seguiremos conversando. Hasta la próxima semana. Adiós. Quería decir, antes de despedir el programa, quiero sí decir algo que no puedo pasar. Ayer, lamentablemente, falleció un tremendo amigo muy querido aquí en Maracagüello, el Peter Spam Simba, un alemán que se refugió en Chile, ¿no? Muy querendón, hizo
Diría yo, dentro de las cosas que él hizo por nosotros fue disfrazarse de viejo pascuero en la localidad de Maralcahuello para entregar los regalos que la municipalidad donaba para los niños de la escuela. Por lo tanto, que donde quiera que esté reciba un tremendo abrazo mío, que también iba a ser un colaborador de la radio porque él ya quería actuar con el locutorio que estamos haciendo en Maralcahuello. Y bueno, hasta aquí llegó un terrible infarto que lo destruyó inmediatamente. Un abrazo para él, para su familia y para todos. Así es que gente como el PETA, que se le conocía, en realidad son pocos y yo creo que hay que reconocerlos en su justa medida. Gracias, amigos. Nos vemos. Mi Dime. condolencia a la familia. Gracias. Nos adherimos. Muy bien. Nos vemos la próxima semana y sí, síganos en nuestro canal de YouTube. Desde Culecautín para toda la Araucanía y más allá. 89.5 FM.